Porque venimos precisamente a escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios los invito a que lo leamos en Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 37. Y esta pregunta yo los invito para que también la resolvamos nosotros. Y es la que le dijo el maestro en Lucas 10, 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? No sé si ustedes algún día se han hecho esta pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para que cuando ya pase de esta vida a la otra, yo siga viviendo eternamente con Cristo? Y les digo desde ya, la salvación en Cristo no es solamente después de muerto. La salvación de Cristo es antes de uno morirse, porque recuerda que Juan Wesley enseñó que había tres gracias: la gracia anticipante, la gracia justificadora y la gracia santificadora. Y esas tres gracias las vive uno es aquí mientras está en esta tierra, en este cuerpo, en esta alma, en este espíritu. La gracia anticipante es que sin que nos demos cuenta, nosotros estamos recibiendo la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, como el niño. Cuando está pequeñito no se da cuenta de todas las bendiciones que tiene, ni se da cuenta en qué hogar nació, y sin embargo está siendo bendecido, protegido el niño. Entonces, así somos nosotros con Dios. Antes de conocerlo nosotros a Él, ya Él nos tiene determinada o dispuesta la gracia para bendecirnos. Luego, al justificarnos, es cuando nosotros decimos: yo creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador, y acepto y renuevo mi vida en Él, y renuncio a la vida anterior y empiezo a vivir una vida nueva. Gracia justificadora. Y gracia santificadora es el camino que uno hace después de la justificación, después de haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. O sea que mientras estemos aquí nosotros, ya estamos viviendo en la vida eterna. Entonces, ¿qué le respondió Jesús a este personaje o a quienes le preguntan a Jesús? Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si le pregunta un hijo a su papá: papá, ¿qué tengo que hacer yo para heredar las cosas tuyas? ¿Qué le respondería el papá? Que seas mi hijo. Si tú eres mi hijo o tú eres mi hija, pues todo lo que yo deje va a ser tuyo. Heredaré, vas a heredar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para heredar las cosas de Cristo? Lo que Dios nos regala a través de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya les voy a decir, ya les voy a explicar. Porque el personaje le dice así, Lucas 10, 25. Ahí estamos, ¿verdad? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Otro le hubiera podido decir: Señor, ¿qué cosas tengo que iba a hacer para ser salvo? O Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida en este momento te agrade a ti? ¿Cómo puede ser mi vida agradable a Dios? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea grata a Dios? ¿Cómo tengo que vivir? Entonces hay tres respuestas. Tengo preparado tres cositas. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús dice en Lucas, estamos leyendo 10, 26, le dijo Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo
para que mi vida sea agradable a Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Entonces el Señor lo dice, y dice que está en la ley. Por eso es que se lee muchas veces que no vino a abolir la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Dice, pues en la ley está escrito que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esa es la vida que le agrada a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cómo me amo a mí mismo? Pues cuidando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y entonces la persona con la que está hablando Jesús, el maestro de la ley o el intérprete de la ley, no tiene cuestionamiento para decirle, bueno, ¿y cómo debo amar a Dios? Parece que eso ya lo tenía muy claro. ¿Y cómo me debo amar a mí mismo? También lo tenía claro. Ahora el problema es cómo amar a mi prójimo. No sé si a ustedes les queda difícil eso. A mí yo creo que también. Por ejemplo, nos queda claro amar a Dios, porque Dios siempre está ahí disponible, dispuesto. O sea, amar a Dios es fácil. ¿Cómo amarme a mí mismo? Pues aunque sea por instinto de sobrevivencia, uno se ama a sí mismo. No se expone tan fácilmente por ahí. Claro que a veces tiene que uno despertar un poco más, tomar conciencia de que estoy vivo y que tengo que cuidar mi cuerpo, que tengo que cuidar mi alma, mi inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad, memoria y mi espíritu. Pero aquí es cómo amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Esa es la respuesta que les voy a dar. Entonces, aquí vienen las tres respuestas, o las tres cositas que les voy a explicar en el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amar a Dios y amarme a mí mismo. Pero también amar al prójimo. Y la dificultad que tenemos es amar al prójimo porque no sabemos quién es el prójimo. A veces pensamos que el prójimo es un hermano. No, ese es tu carnal. ¿Verdad? Sí. A veces pensamos que el prójimo es mi esposa o mi esposo. No, ese es tu pareja. Tu hijo, no, ese es tu hijo, ese no es tu prójimo. ¿Qué es el prójimo? Vamos a verlo. ¿Quién es el prójimo? Y dice el Señor, si amas a Dios, ya has cumplido la tercera parte. Si te amas a ti mismo, has cumplido la otra tercera parte. Y si amas al prójimo, ya has cumplido la totalidad, las tres partes, completo, ya está. Amar a Dios, a ti mismo y al prójimo, ya lo has hecho. Entonces así vas a heredar la vida eterna. Amando a Dios, a ti mismo y al prójimo, vas a ser grato a Dios. Pero ¿cómo es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo es que eso resulta? Ya les voy a decir. Vamos a ver. ¿Quién es el prójimo? Primer punto, voy a explicar tres cositas. Primer punto. ¿Quién es el prójimo? Y la respuesta es, el prójimo es quien ayuda, quien colabora, quien participa, quien se involucra, quien se compromete. Ese es el prójimo. Entonces, si en nuestra comunidad hay una persona que participa, yo amo a esa persona que participa. Le reconozco a esa persona que participa. Le doy gracias. Oh, gracias por participar. Gracias por colaborarme. Gracias por apoyarme. Gracias por estimularme. Gracias por ser mi motivación. Ese es el prójimo. ¿Y por qué lo aclaro aquí? Porque la mayoría de la gente piensa que el prójimo es a quien hay que ayudarle. Prójimo es quien ayuda. Es quien me ayuda. Ese es mi prójimo. Y vamos a aclararlo por la palabra.
Todos hasta este momento. A mí me encanta cuando tengo la posibilidad de predicar, sobre todo a los más viejos de la fe. Porque hay gente que tiene 50, 70 años y dice, yo soy cristiano. ¿Cuánto lleva de ser cristiano? 70 años de ser cristiano. ¿Y ya has entendido la palabra? Dicen, sí. ¿Y sabe qué significa la palabra prójimo? Sí. ¿Qué significa? ¿Ayudar al otro? No. O sea, perdón, el que ayuda al otro, ¿no? O sea, el prójimo es el que está al lado mío. No. Es cuando tú ayudas a otro, tú eres el prójimo. Prójimo es ayudar a otro. Y vamos a ponerlo en la palabra. 10:36. Le dice Jesús a la persona, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea que tú tienes que convertirte en un ayudador, en un colaborador, y así tú te convertirás en prójimo. Miren lo que dice. ¿Por qué? ¿Quién de estos tres? ¿Cuáles habían sido los tres? Los ladrones. Esos no fueron prójimos, porque lo robaron. El sacerdote no fue prójimo porque no ayudó, pasó de largo. El levita no fue prójimo porque hizo un rodeo y siguió su camino. Pero un samaritano que venía de camino, ese sí fue prójimo. Por eso Jesús dice en el 36 y 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es tu prójimo? Hacer un recuerdo, un poquito, a ver. ¿Quién es tu prójimo? ¿El que te está pidiendo o el que te ha ayudado? Prójimo es el que te ha ayudado. Piensa un poquito, ¿quién te ha ayudado a ti a salir adelante? ¿Quién te ha prestado un día un auxilio cuando tú lo necesitabas? ¿Quién te colaboró y te apoyó? ¿Quién te ha apoyado? Y no es de tu familia, sino otra persona ajena a ti, que vino a ti, se aproximó y te ayudó. Ese es tu prójimo. Ahora, cuando tú ayudas a otro, tú te conviertes en el prójimo de esa otra persona. ¿Ve? Yo creo que queda claro, pero vamos a aclararlo más. Entonces, si el prójimo es el samaritano o el que ayudó, entonces, ¿quiénes son los otros? Dice, quien quita es codicioso. Quien no da es avaro. Y quien ayuda, ese es prójimo. O sea, prójimo es una actitud. Prójimo no es una persona. Prójimo es como ser misericordioso. Prójimo es ser bondadoso. La palabra prójimo no es una persona, porque la persona era el samaritano. Ese sí era la persona, ese sí era el personaje. Pero la actitud de él fue próxima, fue prójima, una actitud prójima. Y nosotros pensamos que la palabra prójimo es un sustantivo. No, la palabra prójimo es una actitud, es una acción. Como la palabra avaro puede ser cualquier persona, es una actitud de la persona. O la codicia es una actitud de la codicia. Entonces, aquí vemos varios personajes. Dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna otra cosa que pertenezca a tu prójimo. Es decir, a quien te ayuda. Es que hay personas que dicen por ahí que alguien le da la mano y la cogen hasta el codo, ¿sí? Entonces dice, ¿me da un ray? Entonces le dice, sí, con mucho gusto. Y cuando uno lo lleva en el camino, no, pues bájate y ahora yo sigo con el carro. Ya me diste un ray, ahora dame tu camioneta, tu carro. ¿Sí? Ese es el codicioso. Por eso dice aquí, ya aclaramos que prójimo es el que da.
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asna, ni ninguna otra cosa que pertenezca a tu prójimo. Porque eso se llama codicia. Codiciar es quitarle al otro lo que al otro le pertenece. Y eso lo hicieron los ladrones. En Lucas 12, 15, 21. Luego me diré a mí mismo, alma mía, has almacenado bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche se te requerirá la vida. Todo lo que has almacenado, ¿para quién será? Así será para todo el que acumula, o sea, el que es avaro, tesoros para sí y no es rico para Dios. ¿Quiénes eran los avaros aquí? ¿Quiénes ejercieron la avaricia? El sacerdote y el juez, el levita, que hizo un rodeo y pasó de largo. El sacerdote hizo un rodeo y pasó de largo. Eso eran avaros, porque acumularon cosas para sí mismos y no compartieron, no fueron prójimo para la otra persona. Para ser prójimo, tercer punto, entonces primero ya aclaré quién es el prójimo, es el que ayuda. Segundo, aclaré que lo contrario de prójimo es codicia y avaricia. Lo contrario de ser prójimo es codicioso y avariento. Codicioso es quitarle a los demás en vez de dar. Y avaricia es almacenar en vez de compartir. Son dos palabras diferentes. Y yo en inglés también sé que son diferentes, la codicia y la avaricia. Lo que pasa es que creo que en inglés no se ejerce mucho la avaricia. La palabra avaricia no la pronuncian mucho en el lenguaje anglo, porque como que la avaricia es muy permitida. ¿Cuánto debo almacenar? Lo que tú quieras, es libre. Lo que tú alcances. Puedes tener 1000 storage y eso es tuyo y la policía no viene a decirte o el juez no te dice, oiga, comparta un poquito. No. Aquí es honesto, legal y honrado almacenar. Y por eso nosotros tenemos la casa y tenemos un storage y tenemos otro y otro y otro y otro y vamos acumulando y nadie nos dice nada. Pero la palabra de Dios sí lo dice. Y voy a echar aquí de una vez una anécdota. Porque tengo que ahora hacer el resumen, ya estoy perdido. Yo siempre me pierdo en mis predicaciones, las preparo muy bien. Le pido a Dios y luego cuando ya estoy aquí, ya me enredo. Pero quiero aclararles qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces para heredar la vida eterna hay que ser prójimo. Eso es lo que dice el Señor. Porque es amar a Dios, amarse a uno mismo y amar al prójimo. Y a la hora de la verdad somos todos, los tres están en nosotros, porque Dios está en nosotros, yo estoy en yo, y el prójimo, la actitud mía está en mía. O sea, es lo mío, todos somos nosotros a la hora de la verdad. Bueno, pero ¿qué les iba a decir de la avaricia? Que aquí es prohibido la codicia. Si yo le quito a alguien, eso sí, me meten a la cárcel. Pero si yo acumulo, no es pecado. En la cultura angla, en nuestra cultura y la hispana también. Lo que pasa es que allá como no hay muchas cosas y el vecino comparte hasta la pata. Yo les contaba que yo trabajé en un pueblo, en Manizales, en una comunidad. En la mañana yo iba a compartir la misa, íbamos a celebrar la celebración. Entonces estaba una señora en esos desfiladeros, viviendo en casa de cartón y eso. Y salía la señora, vecina, pásame la pata. Yo decía, ¿qué será la pata? Pues es una pata de ganado que la hierven y se toman el caldito. Y entonces la van pasando de vecino en vecino. Entonces hoy le tocó a esta vecina hacer el caldito y como eso no se deshace tan fácil, pues queda todavía el zumo ahí, queda la sustancia, entonces la van pasando la pata. Vecina, pásame la pata para hacer el caldito a los niños. Entonces allá pues se comparten más cosas. Aquí también, yo sé que entre los hispanos comparten muchas cosas, la sal, el piloncillo, ¿verdad? Vecina, no tengo esto, se comparte. Pero como cultura en general, no es prohibido almacenar. Pero yo digo que sí, porque dice el Señor, todo lo que has almacenado, ¿para quién será? Necio, esta misma noche se te va a pedir la vida. Cuando tú dices que ya como has almacenado, ahora sí vas a descansar. Pues no, tú descansas es dando, compartiendo. Y entonces me recuerdo de la anécdota de un señor que murió. Y cuando murió, Dios le ayudó a cargar la maleta. Es un sueño, es un ejemplo. Y entonces le dice la persona que había muerto, ay Señor, ¿y
¿qué es esa maleta? Dice, pues esa maleta es la tuya, le dice Dios. Dice, ¿y qué traigo ahí? Mis bienes, mis carros, mis ropa, mi dinero. Dice, no, eso no, porque ese no era tuyo, eso le pertenecía a la vida. Y entonces, ¿qué traigo ahí? Entonces traigo mis recuerdos. Tampoco, tus recuerdos te pertenecían al tiempo. Entonces, ¿qué traigo ahí? Mis títulos, traigo mi lujo, mi fortuna, mis éxitos. No, eso tampoco era tuyo. Eso le pertenecía a las circunstancias. Bueno, entonces traigo a mis amigos, traer a mis amigos que fueron muy importantes para mí. No, eso eran las personas que te acompañaron en el camino. Entonces ahí debo traer a mi esposa y a mis hijos. No, eso te pertenecían al corazón. Y entonces el hombre dice, bueno, entonces yo creo que ahí viene mi cuerpo. Dice, no, tu cuerpo le pertenecía a la tierra, allá quedó. Entonces, Señor, mi alma. Dice, no, tampoco, porque el alma me pertenece a mí. Entonces, ¿qué era mío en la tierra? Lo tuyo en la tierra era disfrutar todos los momentos que viviste. Cada instante, cada oportunidad, esa era tuya. Y eso es lo que podría venir en la maleta, pero como eso también se espuma, entonces en la maleta viene totalmente vacía. Y la abrió y estaba vacía la maleta. Cuando nosotros nos vayamos para el cielo, o cuando muramos, nada te vas a llevar. O yo, Ricardo, tú, Ricardo, nada te vas a llevar, Ricardo. Porque lo que tú creías que te ibas a llevar, no lo vas a llevar. Ni vas a llevar tu fama, ni vas a llevar tu éxito, ni vas a llevar tu dinero, ni vas a llevar tu ropa, ni vas a llevar tu familia. Nada. Ni tu cuerpo. Se queda, lo más hermoso que tenemos es el cuerpo y vea cómo queda enterrado o cremado. Tu alma pues le pertenece a Dios. ¿Qué nos vamos a llevar? Cada instante, cada recuerdo. Por eso yo les digo, la codicia en Estados Unidos la prohíben. La codicia, que es quitarle a alguien lo que le pertenece. Pero la avaricia no. Pero nosotros como cristianos vamos de ahora en adelante a no ser avaros. Vamos a tratar de andar con poquito, ligero de equipajes, para que andemos más fácil el camino. Yo los invito a eso, que solamente tengamos lo necesario para vivir. Y lo otro, disfrutarlo, compartirlo y generosamente entregarlo. Eso es ser prójimo. Ser prójimo es no ser codicioso y no ser avariento. ¿Por qué? Porque si no eres codicioso, tú no le vas a robar nada a nadie. Porque cuando ves algo, tú ves algo que no te pertenece, tú dices, eso es de alguien, no es mío. Tú vas caminando, ves $1.000.000 ahí y dices, no, debe ser de alguien, no es mío. Y tú sigues, ¿verdad? No, o sea, no eres codicioso. Es difícil, ¿ve? Es complicado. Dice uno, no, yo lo recojo para ser prójimo. Como me dicen las hermanas, dice, ¿es prohibido ganarse una lotería, pastor? No, porque la iglesia metodista pues prohíbe los juegos de azar y eso. Entonces dice, los juegos de azar, o sea, el vicio. Entonces me dice una hermana, pastor, ¿es malo comprar la lotería? Yo le digo, sí, claro. Y si yo me la gano y doy la ofrenda, yo le dije, no, cómprela. Ay, sí, claro, porque imagínense si se gana 3 millones y da el diezmo. No, pues hágale. Me la pone bonita. Es difícil llegar uno a no ser avariento y no ser codicioso. Lo codicioso lo controla la policía. La avaricia no la controla nadie, solamente en nuestro corazón. Cuando decimos yo quiero ser prójimo. Prójimo quiere decir amar a Dios, amarse uno a sí mismo y amar al prójimo. Al prójimo es a quien yo puedo ayudar. Que de ahora en adelante, hermanos, tengamos ese compromiso con otros, como les decía el día del matrimonio, ¿recuerda, Víctor? Compromiso. Es uno con otros, en favor de una misión, de un propósito. Y yo los invito, muy bonita la oración que nos hizo hacer la hermana Denise
en el momento de la ofrenda, porque es que a la hora de la verdad eso es lo que nos corresponde a nosotros, ayudar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo la vamos a ayudar? Dice, con nuestras oraciones, con nuestro tiempo y con nuestros recursos. ¿Para quién son los recursos que Dios te ha dado a ti? Si no es para amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Y dónde está amar a Dios y al prójimo como a sí mismo? En el cuerpo de la iglesia, que somos todos nosotros. Ayudar a que la iglesia se fortalezca y poner en mi mente, si el Señor me da tiempo, yo le debo dedicar tiempo a Dios. Si el Señor me proporciona ese corazón ardiente de adorar y alabarle, pues yo voy a adorar y alabar al Señor. Y si Dios me presta unos recursos, me da unos recursos, ¿por qué no comparto para la gloria y la honra de su santo nombre aquí en la tierra? Que es la participación en la iglesia. Eso queda clarísimo. Entonces vamos a darle gracias al Señor por esa palabra, en la cual vamos a ser como el buen samaritano, en lo que dice en Lucas 10:34, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahí dice, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es el primer punto para uno poder ser prójimo? Yo digo que es bajarse del caballo. A veces nosotros estamos muy cómodos en nuestra cabalgadura. Y a veces la cabalgadura no es un burrito, sino es un pura sangre, percherón, de esos caballos altísimos. Y a veces nos sentimos nosotros así. Y nadie nos desacomoda, nadie nos inquieta, nadie nos llama a misericordia, porque nos sentimos muy bien. Pues precisamente cuando estemos muy bien, cuando tengamos más, es cuando más debemos dar, más debemos compartir, más debemos ser prójimo de la otra persona. Y eso lo hemos aprendido en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Señor, de bendición para el día de hoy. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para, Señor, ser grato mi vida a ti? ¿Qué debo hacer para agradarte? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y tú dices que es amarme a mí mismo, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Es convertirse uno en un ayudador y en un dador para otras personas que lo necesitan. En Cristo Jesús oramos. Amén.